Julito, su merced me habla de los mitos. Es que aquí se hablaba de muchos. No los voy a nombrar yo, me los va a contar su merced. ¿De cuáles se acuerda? Bueno, como le decía, yo viví en la parte en Escuatá, Sí, arriba de la villa, viví con mis abuelitos a la orilla de la quebrada de la villa, que en ese tiempo ya le digo un caudal bastante grande. sí. Y de ahí, cuando yo tenía, ¿qué le digo?, los 12 años, Ujú. yo me fui a trabajar a la mina y tenía que recorrer de la vereda en Escuatá, coger por todo ese desecho a salir a San Vicente. Y no sé si por su gestión, por lo que sea, a las 2 de la mañana nosotros con otros trabajadores de la mina veíamos una bola a la distancia que recorría y todos nos echábamos la bendición, rezábamos, porque era la candileja. Sí. Con ¿Esa mi- bola que era como en candela Sí, era una bola de candela vista muy lejos. Sí, Nunca la vi de cerca, más de 2 kilómetros, nunca la vi. La vi muy lejos, pero sí era una cuestión muy extraña porque se veía que andaba. Era una bola, a las 2 de la mañana, una bola incandescente rodando por el campo, pues claro. sí la vi, yo la vi. Ya le digo, no Entiendo. sé si eran sugestiones porque la gente le hablaba a uno o Sí. que en la realidad existió, pero sí la vi cuando trabajé en la mina. Pues yo le cuento que hay tanta mitología y sobre todo la candileja, porque también se habla de que la candileja era una mujer, pero siempre va referente al fuego. La candileja se dice que detestaba a los borrachos, ¿cierto? Hay historias de que abatanó a borrachos, Perseguía a los abatanar es, borrachos, sí. ¿cierto? Mm, los papás antes lo asustaban a uno con, bueno, si no hace caso lo saco y llamo la candileja, no era sino silbarla, y Y, era coincidencia o no coincidencia, pero uno estaba en la loma, por lo menos en nosotros en la casa, en la loma, y y los papás silbaban y se empezaba a ver una luz por abajo, por toda la sabana, que corría de lado a lado, pero era a toda velocidad. Entonces, ¿qué nos da a entender eso? Que antiguamente sí se tenía la creencia de que asustaban, que habían duendes, que habían brujas, que habían candilejas, la sombrerera, la no sé qué. ¿Cuál otra se acuerda su merced? la tragaceniza. Esa sí no sabía yo cuál es. Yo vi con mis abuelitos en una casa de bareque y paja. Cuéntenos qué es el bareque y paja. Muchos lo sabemos, muchos no. El bareque es unos palos muy delgados, Como el chusque, que le pone el chusque cuando parecido al hay bambú. chusque, pero eran palos como de tuno, Mm, y ellos los colocaban y luego los cubrían con barro. con barro, que ese barro lo revolvían con el estiércol del ganado Ujú, para que cogiera dureza, y ese era el bareque, ujú. y el bareque para hacer las casas. Sí, Y era la como el paja, pues cemento de sí, ahora, pero con abono y con barro. con abono y barro, sí, sí, Sí. sí. Y esa era la casita, era una casita y de paja, de Ujú. 2 aguas en paja. Y tenían la cocina era una cocina de 3 piedras. Hasta ahí yo viví porque en ese tiempo ¿Lo que llamamos hornilla? ¿O las tres piedras? No, tres no, piedras. el fogón de 3 piedras en lo alto, pero de 3 piedras donde se ponía la olla y se le colocaba la leña por Ujú. debajo, Sí. la leña que traíamos de la chorrera. Y quedaba toda esa ceniza, y los abuelos siempre decían que no podíamos levantarnos por ahí entre 12 de la noche y 2 de la mañana porque era la hora que estaba la tragaceniza, y ellos tenían ese respeto por no levantarse a esa hora. Y aún se habla de que más o menos en esos horarios no es bueno levantarse. Pero irónicamente todo el mundo o madruga o se trasnocha hasta esas horas, ¿no? Sí. Bueno, ahí había otra, bueno, la Candileja. Había un sitio que se llamaba Puente Rejo, que es donde vive Benicio Chautá, donde está la escuela, ahora el Salón de la Villa. El Ah, salón, sí, ¿sí? sí. Ese se llamaba Puente Rejos y ahí se decía que salía un perro grande. Ese asustó a más de uno, ese sí alcanzó. A mí no me asustó, pero sí tuve compañeras que fueron asustadas porque veían el perro y ¡pum! Al piso caían desmayadas. ¿Sabe algo de eso? No. Sé de una parte, y eso yo creo que mucha gente de nuestra época en Escuatá lo vive, Julio lo recuerda, se llamaba el espino.
y era en la boca calle, lo que desemboca hacia la calle que va para Las Brisas Ujú. y la que sigue para Nescuatá. Sí. Ahí había un espino grande, eso era una finca de don Moisés Lugo en ese tiempo. O sea, lo que llamamos antiguamente donde un hurtado. Don Hurtado, correcto. Eso lo compró, a don Moisés le compró don Hurtado. Y ahí estaba el espino, y ahí sí todo el mundo le teníamos un respeto sagrado porque decían que salían los perros, unos perros con cadenas y a mucha gente le asustaron. A mí personalmente no, pues yo lo pasaba con respeto, pero lo escuchamos siempre, siempre, ¿no es cierto? Ese era un sitio de respeto porque asustaban. Claro. Sí. Lo mismo de los borrachitos que se subían en el burro y lo llevaba hasta la casa. A un tío mío le pasó eso, a mi tío Luis. Sí. Sí. ¿Y se acuerda de esa anécdota? Del tío Luis, sí, un día borracho. Ujú. Él no sabe cómo llegó a la casa, se acuerda que lo guiaron 2 perros y un burro. Él montó en el burro y los perros lo guiaron y llegó a la casa y quedó privado, lo encontraron a la mañana siguiente y él contó eso. Y él siempre contaba eso. Eso, Saliendo de la mata de espino. sí. Que por qué asustaban, que por qué había tantas cosas. Pues porque antiguamente también se hablaba de los mojanes. O El mohanes. Moán. Tienen, El Moán. Sí, eso fue muy famoso, el Moán. y aún lo es. Sí, aún. Pero ya digamos que no en la misma, bueno, para los indígenas sí, para todos tal vez no. ¿Me puede contar algo del moán? No, del Moán realmente dicen que era como una especie de enano que cuidaba los tesoros de la montaña. Y le salía a la gente y donde salía el Moán había un tesoro. Eso es lo que decía, que ahí estaban los tesoros, pero no. Lo que sí le voy a contar una cosa, Sí. y hasta hace unos pocos años había unas luces que caminaban. Se veía la luz caminar por toda la vereda de la quebrada de la villa, bajaban. Así Y es. nosotros nos levantábamos en la hora de la noche, como eso era sin luz eléctrica ni nada, Sí, eso claro. era una oscurana, y se veían esas luces, yo las vi. Y detrás de la casa de don Marcos Obando, que quedaba frente a la de mis abuelitos, siempre salía una luz. Y era un miedo terrible que no nos dejaba llegar, pero ahí la veíamos. Era una luz del tamaño de, ¿qué le digo yo? Como de una linterna, pero en lo alto, Sí. a 1 metro de altura. Y Imagínense. esas luces sí las vi. Yo sí certifico esas luces, pero Claro. no sé qué sería. Es que antiguamente... Que eran almas en pena. Es que eso se decía, que habían almas en pena o que de pronto antiguamente si había algún aborto para que no lo supieran enterraban los niños, pero nunca eso se pudo comprobar. Entonces No. se escuchaban mucho llanto de niños, pero lo que dice su merced, en una puede ser sugestión, en otra los mitos, la palabra mito, mi es la memoria y to es la enseñanza que los abuelos nos dejaron. Eso lo hablo en el contexto muisca. Entonces, antiguamente era muy serio hablar de la candileja, hablar de, bueno, esa de la ceniza sí no la había escuchado, pero la candileja sí, y yo no sé si era la patasola, no me acuerdo cuáles son los que, pero La aquí había Llorona, muchos, Patasola. la llorona, sí, pero también los duendes mucho, y sobre todo eso de los perros y los negros, los burros, los perros con cadena, los burros, eso sí que fue muy famoso definitivamente, pero siempre era dado a los borrachos. ¿Qué quiere decir? Que esos mitos o esos duendes o esos moanes o mojanes que se les dice, no era que fueran malos, lo que pasa es que sí les daban como un poquito de sopa a los que se estaban portando como mal en ese tiempo. También se habla de que cuando se veía una luz era que allá estaba la huaca, ¿cierto? Ah, sí. Sí, la huaca es aparentemente el Entierros. tesoro, entierros también, que Entierros podían... de tesoros. Y mucha gente iba a buscar esas huacas. Sí, ¿no? sí. Y había aquí un señor, él ya murió, pero él encontró muchos cositos de esos y uno de esos se dice que lo secó y hasta que murió. Pero pues nunca tuve la oportunidad de decir, oiga, sí, vea, yo vi algo que él se encontró, nunca. Pero hay muchas historias. Todo eso quedó enterrado ¿dónde? Debajo del cemento, porque se empezaron a construir casas. Entonces hay mucha memoria muisca, hay mucha memoria de los abuelos, porque es que en los pueblos se habla de los chicchas, pero chiccha realmente fue la familia lingüística y muisca significa gente.
¿Qué quiere decir? Que nosotros, aunque nos denominamos chichas en esta época, realmente venimos de una familia de muiscas aparentemente. Yo lo digo en el poco conocimiento que tengo, pero hay muchos investigadores y qué chévere que la gente se esquile que somos de descendencia indígena, así no lo queramos, pues busquemos un poquito de eso. Pero estas historias que ustedes nos han contado a nosotros, yo por lo menos estoy aquí encantada con ustedes. Así que nos vamos a despedir en el próximo video. ¿Les parece? ¿Listos?